Hoy queremos iniciar una nueva serie y en esta nueva serie que iniciamos para estos próximos 7 domingos, es importante que estemos muy atentos, que vengamos con mucha diligencia, que vengamos con mucho anhelo, que vengamos con mucho deseo de seguir aprendiendo a conocer al Señor, porque en Él todo es posible. En nuestras fuerzas es imposible. Nosotros somos menos que nada, pero en Él todo lo podemos. En Cristo Jesús es todo posible, porque Él es el dueño de todo, el creador de todas las cosas. Para Él no hay nada en absoluto que sea imposible. Y Él es el Dios de los imposibles, precisamente, porque nosotros, por sí mismos, nada podemos hacer. Pero damos la gloria al Señor, porque ¿se acuerdan que cerramos el año con noticias buenas? La beca de Laurita, el nacimiento de Belén, el nacimiento de Irene, el nacimiento, ¿cómo es que se llama el bebé? Miguel Ángel. Bueno, con buenas noticias esta iglesia celebró y la negocio de firma de escrituras o de promesa de compraventa de la familia Tarazona, eso fue gracias al Señor, eso fue apertura de puertas del Señor. Y eso es bueno, eso es verdad, eso es testimonio, eso es para darle la gloria a nuestro Dios. Eso es lo que se llama vivir para Él, esperar en Él, confiar en Él. Amén. ¿Y qué de lo que tú estás pidiendo al Señor? ¿Qué de lo que tienes de planes para este año? Entonces vamos a empezar por el principio y por eso esta serie se llama, o la he denominado, el lenguaje del creyente. ¿Y qué decimos todos? La oración. ¿Amén? ¿Cuál es el lenguaje del creyente? La oración. La oración. Ese es el lenguaje del creyente. Dios nos creó, Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos dio vida nueva, Dios nos escogió para que fuéramos hijos suyos, Dios perdonó nuestros pecados cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que bien nos parecía. Dios nos miró con amor, nos atrajo hacia Él y nos dio esperanza, nos dio vida nueva y se apasionó por nosotros, se compadeció con nosotros y nos derramó sus múltiples misericordias. Por eso estamos aquí. Entonces, hay algo antes de iniciar, de entrar en tierra derecha con nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero que pensemos en esto. Cada uno respóndase a sí mismo. Porque si esto nosotros no lo hacemos y no lo acostumbramos a hacer cotidianamente, entonces descuidamos. ¿Se acuerdan que dice la Escritura, no descuiden esa salvación tan grande? Y eso se llama, cuando nos dice que no la descuidemos, nos está diciendo entonces la palabra que la cuidemos. Y cuidar la salvación tan grande que hemos recibido incluye esto. ¿Crees en Dios? Piénsalo. Y ahí tú mismo, el Espíritu tuyo está respondiendo. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios envió a su Hijo amado a rescatar al mundo de su pecado? Tú te estás respondiendo a ti mismo en estos momentos. ¿Crees que Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre en las entrañas de una virgen y vivió en santidad? Eso quiere decir sin pecado durante todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra. ¿Lo has creído?
¿Has creído a la palabra de Dios? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz por causa de tus pecados? ¿Lo crees? ¿Crees que el sacrificio de Jesucristo ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y aún los que no has cometido? ¿Lo crees? ¿Crees que tienes la salvación de tu alma? ¿Crees que fuiste justificado por el Señor Jesucristo? ¿Crees que el Señor Jesucristo te redimió de esa vida antigua? Es decir, te compró para sí y te hizo un hijo suyo. ¿Crees que Jesucristo ascendió a los cielos en Pentecostés después de haber resucitado y de haber estado con los discípulos? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo volverá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos y llevarse a su iglesia junto con Él? Es decir, a los que le aman y obedecen sus mandamientos. ¿Eso lo crees tú? Entonces mira esto. Si tu respuesta ha sido positiva a todas estas preguntas, eres un creyente cristiano. Dale la gloria al Señor y un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eres un creyente, no importa en qué proceso estás, eres un creyente, estás en un proceso de purificación y santificación. No importa, incluso que algunos todavía no se hayan bautizado, porque en la iglesia siempre tendremos personas que están iniciando el proceso, otras que van en el proceso, otras que hace 20 años o 25 años nos bautizamos, pero hay unos que tienen ese anhelo en su corazón de empezar a dar el paso de fe, de tomar su cruz y seguir al Señor. Y esos somos los que ayudamos unos a otros. Para eso fue que el Señor Jesucristo estableció su iglesia, para que recibiéramos a todos esos pequeñitos que por primera vez llegan a la iglesia, para que los recibamos, los amemos, les sirvamos, les enseñemos, los discipulemos, aprendamos a caminar con ellos, tomados de la mano, y los llevemos en el camino para presentarlos delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso somos su iglesia. Y la iglesia del Señor es activa, no presumida. La iglesia del Señor Jesucristo es presente, es viviente, es actuante. Y Dios quiere que cada día se avive más por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la oración? La oración, hermanos, es el deseo del creyente, del cristiano, de mantener comunión con Dios al ofrecerle nuestro sacrificio de humillación y presentarle todos nuestros deseos al Padre Eterno, entendidos que fuimos creados para glorificar a nuestro Dios y llevar a cabo su obra. Amén. Ese deseo tiene que estar en nuestro corazón. Pero al comienzo no es así. Al comienzo algunos no sienten ganas de orar. A mí me pasaba eso hace 25 años, cuando me decían, oye, ora, ora. Yo iba y hablaba con el pastor y tenía muchas inquietudes y tenía muchas ganas de orar, porque yo sentía algo que retumbaba en mi corazón, en mi espíritu, que yo quería saltar, quería alegrarme, quería llorar, quería vivir. Y el pastor me decía, ora, hermano, ora, hermano. Y yo creía que él estaba equivocado, yo creía que él tenía que decirme algo más, pero la verdad era lo que me estaba diciendo, la verdad. Ora, porque cuando tú oras, entonces tu espíritu se derrama delante del Señor. Ese es el lenguaje que Dios escogió para nosotros los creyentes. Es como
una audiencia que Él prepara para nosotros, donde cada vez que lo necesitamos, es decir, todos los días, vamos a la sala de audiencias y nos presentamos delante de Él, nos arrodillamos y hablamos con Él libremente por una razón, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la entrada a la presencia de nuestro Padre eterno. Amén. Amén. Por eso dice bien en el Salmo 62:8. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, cuando nosotros oremos, debemos aprender a esperar en Él. Nosotros debemos vivir orando todo el tiempo en Él. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes? ¿Hasta cuándo? No hasta que Él escuche tu oración, porque Él siempre, óyelo bien, Dios siempre está atento a escuchar tu oración. Él siempre la escucha. Su palabra dice que antes de que salga una palabra por tu boca, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Antes de que salga, Él ya lo sabe. Por lo tanto, tú no debes estar insistiendo en orar. Él ya te está escuchando. Y tú debes orar, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que tú lo escuches a Él. Amén. Amén. Por eso debes ir con la palabra. Por eso tú vas y te encierras en tu cuarto de oración y te presentas delante de Él, pero llevas tu Biblia. Tú no te puedes encerrar a orar si no llevas el gran libro. Tienes que presentarte delante de Él y abrir la palabra. Y por ejemplo, aquí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 8, mire lo que nos dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en la NTV dice que nos acompañará, es decir, que Él estará con nosotros todo el tiempo en nuestras oraciones, intercediendo ante el Padre, es decir, rogándole al Padre que escuche nuestra oración para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Dios por eso nos dice aquí en este versículo que Él es nuestro refugio. No hay mejor lugar al cual nosotros podamos ir sino a la presencia de nuestro Padre. Tú no lo ves, pero tú tienes que ser entrenado en tu oración. Mira, te voy a decir algo, te voy a enseñar algo, especialmente a los que no les llama mucho la atención orar. Te voy a enseñar algo. Si no sabes cómo orar, dile al Padre. Ve, póstrate de rodillas delante de Él. Enciérrate con tu Biblia en silencio. Coge, por ejemplo, el Salmo 1 y empieza a decirle al Señor: enséñame a orar. Tú eres mi Dios. Enséñame a orar. Y Él, que ya te puso a ti el Espíritu Santo, que ya te dio porque tú creíste. Estamos hablando en estos momentos, no veo una persona nueva que no sea creyente aquí. Estamos en estos momentos hablando con personas que se han confesado como creyentes en Cristo. Entonces, cuando oramos debemos apartar ese tiempo especial, como esa cita gloriosa, esa cita como si tuviéramos una audiencia con el presidente de los Estados Unidos y estuviéramos entrando a un salón donde solo vamos a estar Él y nosotros. Y entramos y nos postramos en total obediencia, en total respeto, en total reverencia a nuestro Dios, seguros, convencidos de que Él nos va
a escuchar. Amén. Y les repito, ponlo en práctica hoy, mañana, todos los días, hasta el 31 de diciembre de este año. Y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Amén. ¿Cómo debe ser entonces nuestra oración? La oración debe ser, mucho cuidado con esto. Nuestra oración debe ser siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es en Él que nosotros fuimos justificados, es en Él que nosotros fuimos apartados. Nosotros no podemos entrar a nuestra oración y decir, Dios, sálvame, Dios, sáname, Dios, dame esto, Dios, dame aquello. No, vengo a ti, vengo a presentarme delante de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vengo en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Esa es la oración que el Señor nos ha enseñado. Orar es hablar con Dios, dialogar con Él, pero también tener el oído atento para escucharlo. Si te está hablando hoy el Señor a ti, ahí lo está haciendo. El Señor está hablando a tu corazón. En Juan 16, del 23 al 24 nos dice así. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Por lo tanto, Él te va a responder, pero tú eres el que debe ir. Tú vas a ir a preguntarle, pregúntale a Él. Ahora tú tienes pastores, tienes una iglesia, tienes líderes en tu iglesia y es natural que se te presenten preguntas, dudas, cuestionamientos. Acude a tus pastores que estamos prestos para servirte. Acude a consejerías, acude a un discipulado, porque en esta iglesia discipulamos a nuestros hermanos. Acude a un hogar de extensión, porque en esta iglesia tenemos hogares de extensión para ayudarnos unos a otros, porque esa fue la manera como el Señor estableció su iglesia. Tenemos nuestra plataforma tecnológica de Right Now, donde podemos acercarnos a ser edificados, donde muchas de las preguntas que tenemos nos las puede responder la plataforma. Y si no, acudimos a nuestros líderes, al líder de hogar de extensión, a los pastores, acudimos a la iglesia. Y así nos vamos edificando los unos a los otros, vamos nutriéndonos y vamos creciendo, vamos encontrando respuestas. Además, tenemos los libros de Te reto a ser mejor, que algunos los han dejado por ahí abandonados. Hoy los invito a que los desempolven nuevamente, los tomen, los revisen y aquellas hojitas que dejaron por allá en blanco sin responder, nuevamente se tomen la tarea. Son libros muy cortos, muy sencillos. Vuelvan a iniciar el proceso y van a ver cómo empiezan a escuchar la voz del Señor. ¿Qué es mejor? ¿Ir y parlotear una oración o hacerlo con inteligencia espiritual como el Señor quiere? Amén. Si se dan cuenta, Dios está pendiente de nosotros. Dios está muy pendiente de tu vida. Dios te ama. Dios está pendiente de cuidarte. Dios hoy te trajo para hablarte a ti. No te pierdas ese gozo, no te pierdas esa alegría de empezar a intimar con Él, de asistir a esa audiencia con Él. Y vas a ver cómo en corto tiempo tu vida está siendo transformada. Cuando te des cuenta, empiezas a desear cosas nuevas y a desechar cosas malas. Empiezas a vivir una vida nueva y ya no quieres irte a vivir cosas equivocadas. Tu economía empieza a funcionar
Y cuando te des cuenta, solamente levantas los brazos y le vas a decir al Señor, gloria a tu nombre, gracias Señor. Pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que examinarse. Hay que examinarse. Miren lo que nos dice Romanos 8:26. La oración debe ser por la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que cuando tú entras a orar con tu Señor, tú no entras solo, el Espíritu Santo ya está en ti. ¿Lo has creído? ¿Lo has creído? ¿Cierto? Hicimos unas preguntas al comienzo, tú te las respondiste a ti mismo. ¿Sabes quién te respondió ya? El Espíritu. El Espíritu Santo te ha dado esa certeza y tu espíritu lo sabe. ¿Hoy lo has experimentado? ¿Sí? ¿Es cierto? No lo dudes. Es así como funciona. Es así como funciona. Y dice, y de igual manera, vuelvo a leer, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tú entras a la audiencia con el Señor, pero vas en compañía del Espíritu Santo. Y lo que tú no sepas hablar, el Espíritu Santo está intercediendo por ti y te lleva en sabiduría a entender. Y tú le vas a dar gracias a tu Señor. Vas a aprender a confiar en Él. Siempre que nos acerquemos a nuestro Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y esto implica algo. Implica el vivir siendo cada uno de nosotros día tras día examinado a la luz de la palabra. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Así es. Que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú estás en estos momentos como hoy, escuchando la palabra de Dios, tu espíritu adentro, tu mente, tu corazón, allá en tu interior, Dios te está hablando y está sembrando una semilla de la palabra que no te va a dejar en paz, que va a redarguir tu corazón y que te va a llamar y te va a empezar a traer de una forma tan sobrenatural que tú empiezas a decir, Señor, examíname. Y vas a empezar a ver cosas feas que tenemos adentro. Como por ejemplo, mi amor, nos sentamos a leer la palabra, no quiero. Mi amor, vamos a ir a la iglesia, ve tú. Esas cosas empiezan a cambiar. Hasta que llega el momento en que el esposo dice a su esposa, vamos a la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo moviéndose en el corazón de cada creyente. ¿Ya tienes esa experiencia? Si no la tienes, pídesela al Señor. Yo quiero tener al Espíritu Santo. Díselo al Señor. Háblalo. Cree en el Señor Jesucristo y Él hará. Créelo. Tú siempre, te repito, debes acercarte a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Padre que te revele las cosas ocultas, aquellas cosas que no podemos ver, en las que hemos caído, que no podemos confesar porque muchas veces cometemos pecados que ni siquiera nos damos cuenta, que no los hemos vivido, que no hemos tenido una experiencia palpable, hemos caído en pecado y no sabemos que es pecado, pero el Espíritu nos ayuda en toda debilidad y llegará el momento en que Él te va a decir, y voy a poner un ejemplo, cuando mirabas el pecado de los otros y murmurabas, chismeabas,
Él no te va a acusar con un dedo señalador, sino te va a decir simplemente, te amo, arrepiéntete, confiesa tu pecado y no peques más. Esa es la manera como Él opera. ¿Mentías? No mientas más. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y ven al camino. Permanece conmigo y yo te seguiré ayudando. Él va a mostrarte esas cosas pequeñas, ocultas, esas zorras pequeñas que están allí, que hacen daño, que nos convencen, que están por debajo de la mesa, que se mueven, tal como dice la Escritura, como zorras pequeñas. Esas cosas nos minan nuestra mente, nos minan nuestro corazón y cuando nos damos cuenta, estamos fríos espiritualmente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere prender en ti el fuego del Espíritu Santo, porque quiere hacer de ti un gran siervo, una sierva de Dios. Amén. Dios quiere que haya en ti un arrepentimiento genuino, recibir el perdón para ser libres y que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. ¿Sí se dan cuenta lo bonito que es confesar pecados? Y además, como nos enseñaba en la última serie el pastor Juan Manuel, tenemos que buscar una persona cercana a nosotros que sea un poco mayor espiritualmente que nosotros. No en edad, no en canas, sino mayor espiritualmente. Construye amistad, construye confianza con esa persona y reúnete para confesar pecados. Y vas a ver cómo eres libre, libre verdaderamente, y el Espíritu Santo te guía. Mire lo que sucede en Daniel 9:4. Dice Daniel, el profeta, unos 750 años antes de Cristo, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande. Si se dan cuenta cómo Él enaltece a su Señor, está en esa audiencia que yo les digo, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Mire cómo Él se presenta delante del Señor y ora. Y en esas oraciones que hizo Él en Daniel 9, en el 10 le envía el Señor un ángel y le dice, desde el primer día que te dispusiste a orar, envía a mi ángel, pero me detuvo el príncipe de Persia durante 21 días. Pero aquí está la respuesta. Y vino a traerle respuesta. Y quedó escrito en la palabra para que tú lo leas, para que tú conozcas eso y lo apliques a tu vida. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Si te das cuenta que hay un run run, un sopor en el mundo, ¿saben cuál es ese sopor? El enemigo empieza a moverse con ese sopor en el mundo. Y aún en la iglesia cristiana, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la palabra. No me gusta leer. Hay ese sopor, ese cansancio, ese agotamiento. Lucha contra eso. La manera de luchar contra eso es levantarte como un hijo de Dios, valiente y esforzado. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Levántate. ¿Te acuerdas cuando ibas a pecar? Allá te levantabas e ibas con mucha valentía a mentir, a chismear, a murmurar, a acusar, a señalar, a robar tal vez, a hacer daño, a abusar sexualmente. Pero ya no eres así. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres una persona escogida, apartada por Dios para buenas obras. Amén. El Salmo 32 del 5 al 6 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Mira lo que el Señor nos está diciendo de los beneficios de orar. Ve a buscar a tu Señor. Ve y confiesa tus pecados y Él te escuchará, Él te respaldará, Él te protegerá y no dejará que te ahogues ni que vuelvas a tener caídas catastróficas como las de antes. Ven al camino, el Señor te dice hoy, ven al camino, ven a la luz, porque la luz de Cristo vino para iluminar. Levántate y resplandece, porque mi luz está sobre ti. Levántate, porque tú eres un escogido mío. El Señor te llama y te escoge, te prepara, te alivia, te guarda, te llena y te asegura un eterno futuro maravilloso que empieza aquí, que ya empezó en muchos de nosotros y que estamos viviendo para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué queremos entonces? ¿Las migajas que tira este mundo? ¿Las promesas que hacen los hombres? En este país tenemos esa certeza. Ustedes ya lo escuchan a diario. El presidente prometió en campaña tal cosa. Ya está de presidente y se levantan muchos a decir, no cumplió, no cumplió, no cumplió. Las promesas de los hombres no son cumplidas. Nosotros no debemos confiar en los hombres, porque malo y perverso es el corazón del hombre. Confía en Dios, en el Dios de tu salvación. A Él debemos acudir, a Él debemos ir, en Él debemos esperar, en Él debemos confiar. Ahora, hay pecados ocultos. Hay pecados de homosexualismo. Hay pecados de pornografía. Hay pecados de incredulidad. ¿Y somos nosotros quienes para señalar a algún hermano? No. No somos quien para señalar a nadie. Porque nosotros también somos pecadores. Nosotros no somos perfectos. Nos amamos unos a otros, estamos cuidándonos los unos a los otros, estamos ayudándonos los unos a los otros, vivimos para servir al Señor ayudándonos los unos a los otros, protegiéndonos y guardándonos los unos a los otros. Si se dan cuenta la importancia de la iglesia, la importancia de venir a refugiarnos en la iglesia del Señor, es que lo necesitamos, porque por sí solos no podemos. Apartémonos nomás estos 20 días que pasaron, apartémonos otros 20 y ya no somos cristianos. Porque el enemigo, la oferta que hace en el mundo es todos los días, a todo momento. Prenda el internet, prenda el televisor y ahí tiene todo el tiempo el fogueo de la pornografía, de la idolatría, de la mentira, de la trampa, del robo, del homicidio, del asalto, de la extorsión, de todo lo que es oferta de este mundo haciendo daño. Amén. ¿Eso quieres para tu vida? ¿Eso quieres para tu familia? Para eso el Señor estableció su iglesia, para que nos refugiemos y nos ayudemos los unos a los otros, creciendo siempre en el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, mis amados, no podemos menospreciar a la iglesia del Señor. ¿Sabía usted que en Colombia, según el Ministerio del Interior, hay más o menos unas 14.850 iglesias registradas en Colombia con personería jurídica, dentro de las cuales está incluida esta pequeña iglesia local? 14.800 iglesias están registradas y hay más o menos un 70% más que no tienen registro, y muchas antiguas otras que tuvieron un registro en Cámara de Comercio, que pueden ser unas 1.000 o tantas más en años de los 40 o 50
que todavía existen y que prestan sus servicios a la comunidad. Pero ¿sabe esto? Cada día en Colombia está naciendo una nueva iglesia cristiana. Amén. Amén. Ahí está la obra del Señor. La obra del Señor no está estancada. La obra del Señor no está quieta. La obra del Señor es dinámica, es viva, es eficaz. Se está moviendo en esta iglesia, en esta ciudad. Cuando mi esposa, mis hijos y yo llegamos en el 30 de noviembre de 1996, va a ser 27 años. En esa época había unas 6, 8 o tal vez 10 iglesias cristianas. Hoy somos más de 57. ¿Se dan cuenta? El Señor se está glorificando. Por tanto, tú no puedes dejarte amedrentar como lo está pensando hacer este mundo, cada vez cogiendo a los cristianos, arrinconándolos, diciéndolos que somos unos locos, que estamos arrinconados porque no tenemos sino una confesión de un libro antiguo. Y este libro sí es antiguo, presente, moderno y futuro, para todas las generaciones. Entonces nosotros debemos aprender a conocer la verdad para responder con la verdad, para responder. Dicen, es que ustedes no saben argumentar. Que no sabemos argumentar. Cristo murió y resucitó y murió para salvar también tu alma. ¿Quieres salvación? Ven al camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros los creyentes saquemos nuestro pecho de valentía y nos sintamos orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Y hay algunos que dicen, a mí sí no me gusta esa religiosidad, que me digan hermano. Y es que, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? ¿Sí? Yo me siento orgulloso de llamarte hermano y me siento orgulloso de que tú me digas hermano, porque esa es una verdad y Dios fue el que la estableció. En Cristo, nuestro hermano mayor, somos hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces no debemos avergonzarnos del Evangelio. Debemos reconocer con gratitud los beneficios que el Señor nos tiene. En Filipenses 4:6 nos dice: aquí cerramos y nos preparamos para tomar la cena del Señor. Y hoy, a partir de hoy, vamos a hacer algo muy especial. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y ratifico, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, cuando tú entres a la audiencia con el Señor, sabes que vas acompañado del Espíritu Santo. Acuérdate que la palabra dice que Él es como nuestra sombra a nuestra mano derecha. Tú no puedes quitar tu sombra. Entonces tienes que tener esa certeza que en tu oración tú vas segura con Él. Vas seguro con Él. Si estás orando junto con tu esposa, mayor seguridad, van los dos juntos ahí al Señor. ¿Y saben qué? Dice Él que cuando entremos, vamos con esa certeza plena que Él escuchará nuestra oración y además tenemos que terminar con acción de gracias. Es decir, creyendo que todo lo que tú pediste al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo vas a recibir. Ahora, yo ya sé que tú no le vas a pedir una RAM de esas de 800 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Cierto? Que no necesitamos eso. ¿O un avión de cuáles, Luis Alberto? No vamos a pedir un Airbus ni nada de esas cosas, ¿no? Ni un Hércules, ¿no? ¿Para qué? Nosotros no necesitamos eso.
Necesitamos es la gracia para el oportuno socorro. Necesitamos es ser bendecidos todos los días de nuestra vida. Necesitamos nuestro alimento espiritual. Necesitamos salud. Eso pídele al Señor, ruégale hasta que tú lo veas, hasta que tú lo evidencies. Habrá momentos en que el Señor no va a sanar a algunos y tal vez va a querer llevarlos. Ayer murió la esposa de un hermano pastor de aquí, de esta ciudad, una mujer muy hermosa, de un corazón precioso y supremamente joven. Y murió. Entonces, nosotros no debemos andar pensando que, claro, vamos y pedimos al Señor oración, pedimos, hacemos peticiones al Señor, pero Él es el dueño de la vida y Él es potestativo. Nosotros lo que tenemos que hacer es a nuestros familiares enfermos, primero llevémosles el mensaje de salvación. Y si el Señor los quiere sanar, dice que la oración del justo puede mucho, que la oración de fe sanará y salvará al enfermo. Entonces, oren por ellos, oremos por ellos, no dejemos de orar, pero eso sí, descansemos en la soberanía de nuestro Dios. Amén.